Si uno de tus propósitos en este año es entrar en la vida fit, mejorar tu salud, tu condición, este es tu video. Te comparto una guía completa para que elijas una buena caminadora o cinta de correr específica para ti. El objetivo es que no hagas una mala inversión, ya que este tipo de aparatos no son baratos. Así que quédate hasta el final del video para que cheques todos los puntos. Hay una serie de factores a considerar antes de comprar una caminadora o cinta de correr. Te dejo algunos puntos que te ayudarán a escoger de la mejor manera. Aún así te dejo algunos enlaces en la descripción y en el comentario fijado para que puedas checar algunas opciones que son de diferentes precios, tienen buenas prestaciones según su costo y tienen una buena valoración de las personas que ya han comprado estas caminadoras. Ahora sí, vamos a considerar los puntos. Primer punto, el tamaño, y este tiene que ver con tres variaciones importantes. Una, la altura de la persona. Una banda más larga puede ser más específica para una persona más alta, ya que tiene zancadas más grandes y puede ser más cómoda para ella. Una banda más pequeña o regular puede adaptarse más a una persona de una talla regular. 2. El tipo de ejercicio que vayas a realizar en ella. Hay tres tipos de ejercicio, que es caminar, trotar y correr. Para correr se necesita una cinta más larga. Y 3. El espacio en el que la vayas a poner. Si tienes suficiente espacio no habrá problema de obtener una cinta de correr más larga, pero si tienes poco espacio tienes que verificar esto, e incluso hay cintas de correr que son plegables y bueno, estas pueden reducir al 50% en el espacio en el que están ya cuando están plegadas. Otro punto a verificar es el peso máximo de los usuarios de la caminadora o cinta de correr. Es importante porque dentro de las especificaciones de cada cinta o cada marca tiene la capacidad máxima del peso de la persona o del usuario. Una recomendación para personas más robustas es que compren una caminadora con un motor más grande. Estas tienen más potencia y tienen una estructura más sólida. Siguiente punto sería verificar la velocidad máxima que requieres para una cinta de correr. Estas velocidades varían según el motor, pero te digo más o menos cómo va. De 0 a 6 kilómetros se considera caminata, de 6 a 8 kilómetros se considera trotar y de 8 a 12 kilómetros ya se considera correr. Y bueno, más de 11 kilómetros ya es como para personas entrenadas. Así que si tú eres pro vas a necesitar un motor más potente. De hecho vas a necesitar un motor que pueda ejercer de 18 a 20 kilómetros. Pero para la mayoría de los mortales con 13 a 16 kilómetros es más que suficiente. Otro punto importante es la amortiguación. Si bien es cierto, las cintas de correr reducen el impacto entre un 15 y un 40% al asfalto u otras superficies más duras cuando corres, algunas cintas de correr están equipadas con sistema de amortiguación específico. Esto entonces va a reducir el impacto y vas a tener menos riesgo de lesión, así que puedes verificar este punto también. Otro punto a destacar es la inclinación. Este punto le preocupa a muchos usuarios. Hice un análisis de una caminadora de Centur Fit y bueno, muchos me comentaron que no decidieron comprar esta caminadora por la poca inclinación que tiene. Pero bien, la inclinación permite orientar la cinta de correr de forma dependiente, es como si estuvieras caminando o corriendo hacia arriba y bueno, esto hace que el entrenamiento sea un poco más demandante, incluso hace que gastes más calorías por esa demanda. A la cinta de correr que le hice el análisis tiene una inclinación manual. Tiene 3 niveles de inclinación. Como es manual tienes que detener la cinta, bajarte de ella e ir modificando esos niveles. Es un poco incómodo. Pero bueno, también hay sistemas de inclinación electrónica. Estos son más cómodos puesto que puedes estar utilizando la cinta de correr e ir modificando la inclinación. De hecho, algunas de ellas tienen mucho más inclinación que las de sistema manual. Como recomendación me fijaría mucho en este aspecto, puesto que es una herramienta que puede hacer tu entrenamiento más intenso y más completo. Otros puntos importantes serían las funciones, controles y su tablero. Por ejemplo, es importante que el tablero te especifique los parámetros de los cuales estás trabajando y las funciones que tiene. Dentro de estas funciones sería el tiempo, distancia, calorías gastadas, que este parámetro no es muy preciso, sin embargo
Puede ser un parámetro que puedes comparar con otros días. También la frecuencia cardíaca y la inclinación en el grado que tenga de forma electrónica. Pero también es importante que los controles sean fáciles de manejar, que sean intuitivos. Ahora, otro punto a destacar es que algunas cintas de correr tienen programación. Muchas cintas de correr tienen programas preinstalados que te ayudan a obtener tus objetivos, a mejorar tu rendimiento y hacer que tu entrenamiento no sea tan monótono. Con estos programas, la cinta de correr va a ir regulando distintos niveles de intensidad de forma automática, combinando distintas velocidades e inclinaciones en el caso de que tenga inclinación electrónica. Esto puede ser muy interesante, sin embargo, si a ti no te interesan este tipo de programaciones, bueno, tú puedes hacer tu programa de forma manual, no te preocupes. Otro punto a considerar son las prestaciones adicionales. Si bien es cierto, estas prestaciones no son indispensables para obtener los beneficios de una cinta de correr, pueden ser interesantes. Por ejemplo, que tenga altavoces, que puedas conectar tu celular vía Bluetooth o por cable, que tengas una aplicación que te diga los parámetros que ocupaste, que te guarde ahí en tu celular pues lo que hiciste y lo puedas comparar con otros días, incluso revisar cómo trabajaste en todo el mes, etc. Otro punto también muy importante es el motor. Existen distintas medidas para referirnos al motor y hay principalmente dos. Una de ellas es HP, que es potencia continua. Esta se refiere a la capacidad de trabajo que puede mantener cómodamente una caminadora o cinta de correr a lo largo del tiempo. Desde 1 a 4 HP. Mientras el número sea más grande, el motor es más potente. Mi recomendación es prestar atención a esta medida de motor, porque existe otra medida que es HPP, que es potencia pico. Este parámetro se refiere al máximo de fuerza que puede tener una caminadora, pero solo durante un momento determinado. En este caso, solo se sostiene por poco tiempo, por eso mi recomendación es fijarnos en el otro parámetro de medición de motor. Y el último punto es el costo. Este punto tiene que ver con base a las especificaciones que estés buscando y a tu presupuesto. Cada una de las cintas de correr tiene un precio determinado por sus capacidades, materia de construcción, marca, motor, etc. Pero no es necesario adquirir la cinta de correr más cara. Más bien sería importante checar qué prestaciones buscas en una cinta de correr, ver tu presupuesto y adaptar a algo a lo que tú necesitas. Tal vez para tu objetivo y para lo cual lo vas a ocupar puedas obtener una cinta de mediano costo, no tan cara, y pueda ser funcional para ti, para los que la vayan a ocupar en casa. Pero aquí debes de considerar todos los puntos que te acabo de comentar. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero te sirva esta información y elijas de forma correcta una cinta de correr. Aún así te dejo algunos enlaces en la descripción y en el comentario fijado para que puedas checar algunas opciones que son de diferentes precios, tienen buenas prestaciones según su costo y tienen una buena valoración de las personas que ya han comprado estas caminadoras. Si te gustó el video, no olvides regalarme un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Saludos.